Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de perfil lipídico y perfil tiroideo. Mi nombre es Iris Dayan Ochoa Ito. Bien, vamos a comenzar con el perfil lipídico. ¿Qué es el perfil lipídico? O también denominado perfil de riesgo coronario. Es un grupo de pruebas o exámenes diagnósticos de laboratorio clínico solicitadas generalmente de manera conjunta, para determinar el estado del metabolismo de los lípidos corporales. O sea, es un lipidograma, es un grupo de pruebas o exámenes de laboratorio que se solicitan para determinar el estado del metabolismo de los lípidos corporales dentro de nuestro organismo. Dentro de este perfil lipídico encontramos el HDL, LDL y triglicéridos, que lo vamos a ver a continuación. Como vemos en esta imagen, una persona puede comer cualquier tipo de alimento, ¿no? Ya sea carnes, quesos, lácteos, etc. Ingresa el alimento por nuestra boca, o sea, el colesterol es ingerido, luego pasa a nuestro intestino y con las enzimas como la amilasa, la lipasa pancreática, estas enzimas son responsables de la degradación del colesterol en sustancias más pequeñas para que puedan ser absorbidos por nuestro cuerpo. Y como vemos aquí, después de haber sido degradado, la parte más pequeña del colesterol es el kilomicrón. Este kilomicrón va a ser absorbido por los intestinos y luego este kilomicrón remanente va a ingresar al hígado. Una vez que ingresa al hígado, aquí se va a sintetizar y vamos a obtener lo que es el colesterol bueno y el colesterol malo. Como tenemos el colesterol bueno, el HDL, y el colesterol malo, el LDL. Bueno, es importante el colesterol, ¿no? Estas grasas, porque estos cumplen dos funciones importantes. La primera es para obtener energía para el organismo a largo plazo. Y la segunda forma parte de los tejidos del organismo, principalmente de las membranas celulares. Bien, ahora, ¿qué es el colesterol, no? Como ya les estaba explicando, su parte metabólica. Se trata de sustancias grasas o lípidos presentes en todas las células del cuerpo. Se obtiene por vía endógena o exógena, ¿no? El hígado elabora la mayor parte del colesterol necesario para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas vía endógena. Ahora, el colesterol total en sangre es la suma del colesterol transportado en las partículas del LDL, HDL y de otras lipoproteínas. En esta tabla vemos que del colesterol total se considera deseable en menos de 20 miligramos por decilitros, en menos de 200 y limítrofe entre 200 a 239, y se considera alto a más de 240 miligramos sobre decilitros. Ahora, en valores altos, mayor de 240 miligramos sobre decilitro, el colesterol toma el nombre de hipercolesterolemia. Entonces, ¿qué nos indica esto, no? Que el paciente debe de ser tratado, porque este es un factor de riesgo. Como vemos en la anterior imagen, como estuvimos viendo, lo que causa es que ocasiona depósitos de grasa en las arterias, ¿no? Entonces esto puede ocasionar una enfermedad coronaria o alguna enfermedad en los vasos o miembros inferiores, ¿no? Entonces, básicamente lo que se debe hacer frente a una hipercolesterolemia se debe de tratar, ¿no? Y debe de recibir dieta baja en grasas. Ahora, vamos a hablar sobre el HDL, ¿no? Es una lipoproteína de alta densidad. Las partículas de HDL transportan el colesterol de las células nuevamente al hígado, donde se puede ser eliminada por el organismo.
El colesterol HDL se denomina colesterol bueno porque se cree que los niveles elevados de esta sustancia reducen el riesgo cardiovascular. Las personas con deficiencia de HDL tienen mayor riesgo cardiovascular, incluso si su colesterol total es inferior a la cifra considerada como ideal, 200 miligramos sobre decilitros, y el déficit de HDL es consecuencia de una vida sedentaria o de ciertas enfermedades como la diabetes tipo 2. Tenemos que en valores, en un nivel medio se considera entre 40 y 59, nivel bajo, menos de 39, y un óptimo más de 60, ¿no? En pocas palabras, lo que queremos decir es que el HDL es el único que debería de estar en valores un poco altos, ¿no? A diferencia de otros. ¿Por qué? Porque es conocido como el colesterol bueno, ya que nos ayuda a eliminar otras formas de colesterol del torrente sanguíneo. Los niveles más altos de colesterol de HDL están asociados con un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Este colesterol bueno se le llama así porque transporta el colesterol de otras partes del cuerpo, como les vengo mencionando, los recoge y las lleva al hígado, ¿no? Y el hígado elimina este colesterol de su cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad o colesterol. LDL se conoce como colesterol malo porque se cree que los niveles elevados contribuyen a la enfermedad cardiovascular. Un exceso de esta en la sangre propicia la formación de una placa en las paredes de las arterias, la cual inicia el proceso de la enfermedad aterosclerótica, o si se acumula placa en las arterias que irrigan el corazón, el riesgo de sufrir, pues se puede sufrir un ataque cardíaco. Este se va a incrementar. Los niveles de LDL pueden ser elevados en personas con escasa actividad física y cuya alimentación es rica en grasas saturadas, colesterol y o carbohidratos. En ocasiones, el hipotiroidismo puede elevar la concentración de LDL, ya que la función disminuida de la glándula tiroidea se localiza en el cuello, ¿no? Entonces, se considera deseable cuando obtenemos valores menos de 100 miligramos sobre decilitros, casi óptimo entre 100 a 129, limítrofe entre 130 a 159 y alto entre mayor a 160 a 189 y muy alto a más de 190 miligramos sobre decilitro. Entonces, se considera que el colesterol LDL es el malo, ya que contribuye a la aparición de depósitos de ácidos grasos en las arterias. Entonces, para diferenciar entre el LDL y el HDL, cabe resaltar que a mayor LDL tenemos un mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular. Ahora, a mayor HDL se protege al paciente de la arteriosclerosis y pasa lo contrario cuando se tiene el LDL elevado, ¿no? A mayor HDL tenemos mayor protección en el organismo, ¿no? ¿Y qué nos ayuda a tener mayor estos valores de HDL del colesterol bueno? Hacer ejercicio, no alcohol, no fumar, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos valores bajos del HDL, ¿no? Se ocasiona un infarto agudo del miocardio y esto es producto del sedentarismo, tabaquismo, una diabetes mellitus o un síndrome nefrótico. Entonces, es muy importante considerar estos dos valores de LDL y HDL, ya que uno nos protege y el otro nos puede causar daño, y más que todo en enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a hablar sobre los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas que suministran energía a los músculos, al igual que el colesterol. Son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas de la sangre. Una alimentación alta en grasas saturadas o hidratos de carbono puede elevar los niveles de triglicéridos, los cuales pueden aumentar por sí mismos el riesgo cardiovascular, pero no todos los científicos concuerdan con ello. Hay muchas literaturas sobre esto.
Un alto porcentaje de personas con concentraciones elevadas de triglicéridos son obesos o tienen un déficit del colesterol HDL, de lo que veníamos diciendo del colesterol bueno. Los triglicéridos sufren una presión arterial normal, o sea, pueden ser hipertensos o diabéticos. Todos estos son factores de riesgo cardiovascular. Los niveles máximos se pueden producir algún dolor abdominal o algunas otras enfermedades mortales, ¿no? Como una pancreatitis. Bien, en los valores normales de los triglicéridos tenemos que el valor óptimo es menor de 150 miligramos sobre decilitro, un valor límite entre 150 y 199, alto entre 200 a 499 y exageradamente alto, muy alto, mayor de 500 miligramos sobre decilitros. En valores altos llamamos a los triglicéridos como una hipertriglicerilemia. Estos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales, o sea, una arteriosclerosis, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco o una cardiopatía. Los triglicéridos extremadamente altos también pueden causar inflamación aguda del páncreas, una pancreatitis como les mencioné. Estos a menudo son un signo de otras afecciones que aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca y un accidente cerebrovascular. Un grupo de condiciones, entre ellas demasiada grasa alrededor de la cintura, hipertensión arterial, triglicéridos altos, hiperglucemia y niveles anormales de colesterol. Los triglicéridos altos también pueden ser un signo de diabetes tipo 2 o prediabetes. Síndrome metabólico puede ser una afección en la que la hipertensión arterial, la obesidad y la hiperglucemia se presentan juntos, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. También puede ser en los niveles bajos de hormonas tiroideas como el hipotiroidismo o algunas afecciones genéticas poco comunes que afectan la forma en que el cuerpo convierte la grasa en energía. Algunas veces los triglicéridos altos son un efecto secundario de tomar ciertos medicamentos como los siguientes, ¿no? Como los diuréticos, retinoides, esteroides. Y la mejor forma de eliminar o de disminuir esta hipertriglicerilemia es hacer ejercicio con regularidad, evitar el azúcar y los carbohidratos refinados, bajar de peso, elegir grasas más saludables y limitar la cantidad de alcohol que se puede consumir, tener estilos de vida saludables. Ya, ahora vamos a hablar sobre el perfil tiroideo. Este es un conjunto de exámenes que miden los niveles de las hormonas liberadas por la glándula tiroidea. Estos niveles indican y evalúan la función de la glándula tiroides. Las pruebas incluidas en el perfil tiroideo miden la cantidad de hormonas tiroideas en la sangre. Son un conjunto de exámenes que miden los niveles de las hormonas liberadas por la glándula tiroides. Estos niveles indican y evalúan la función de la glándula tiroides. A la vez, las funciones de las hormonas tiroideas estimulan el consumo de CO2, hacen el metabolismo de lípidos y carbohidratos, participan en el crecimiento y maduración, y también es fundamental en la etapa de gestación. Para este perfil tiroideo generalmente incluye 3 hormonas, ¿no? La TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, la T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la triiodotironina. Bien, la formación, almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas. Primeramente, hablamos del almacenamiento de yodo. Cómo nosotros obtenemos el yodo, ¿no? Pues de los alimentos, ¿no? Como por ejemplo de la sal yodada. Para que nos ayude justamente a tener esta producción de hormonas tiroideas. Este yodo se almacena en los folículos de la tiroides, en donde se sintetiza la tiroglobulina. Luego de la síntesis de la tiroglobulina se va a oxidar el yodo, hay una oxidación del yodo, y luego existe la yodación de la tirosina.
Entonces acá tenemos la unión de la monoyodotirosina y el diyodotirosina, en donde estos se juntan y forman a la T3, ¿no? Gracias a la pinocitosis y digestión del coloide. Y la T4 se va a formar por la unión de dos diyodos tiroxinas. Y por un mecanismo se va a comenzar con la secreción de las hormonas tiroideas y estas van a ser transportadas hacia la sangre. Bien, vemos aquí una imagen, pero les quiero resumir sobre las etapas de la síntesis de las hormonas tiroideas, su mecanismo de transporte y cómo se presenta, ¿no? Bien, acá tenemos 6 etapas, que es la captación, el transporte, la oxidación, la iodación, el acoplamiento, la captación y la ruptura. Entonces vemos ahí la captación de yodo, el transporte de yodo del coloide, se sintetiza la tiroglobulina, hay una oxidación del yodo por las peroxidasas para unirse a la tirosina de la tiroglobulina. Luego hay la iodación de la tirosina para la formación del T1 y T2, como les mencionaba. El acoplamiento de yodo de la tirosina, la T1 y T2 se forman para formar una T3 y una T4. Y esto ocasiona el almacenamiento de las hormonas dentro de la tiroglobulina en el coloide. Posterior, esas gotitas de coloide entran a la célula folicular por pinocitosis y las enzimas lisosómicas degradan la tiroglobulina liberando la T3 y T4. Hay una deyodación y reciclamiento del yodo y una vez que sucede esto se desyodasa, no hay unas proteasas y debido a su liposolubilidad la T3 y T4 atraviesan la membrana celular y se dirigen a la sangre. Vamos a hablar ahora de la prueba T3, la triyodotironina. La prueba de la hormona triyodotironina forma parte de la evaluación de la función tiroidea. Esta prueba mide la concentración de sangre en la hormona T3, para de la cual es producida directamente por la glándula tiroides. La prueba de la T3 es muy útil para diagnosticar afecciones de las glándulas tiroideas relacionadas con la producción de hormonas tiroideas, ya sea la producción en exceso o hipertiroidismo o producción de cantidades insuficientes de hormonas tiroideas o hipotiroidismo. Dentro de los valores normales tenemos entre 0.74 a 1.5 nanogramos por mililitro y en mujeres con anticonceptivos varía, ¿no? De 20 a 39 años encontramos de 0.87 en 1.90 nanogramos por mililitros y de 40 a 69 de 0.92 a 2.12 nanogramos por mililitros. Entonces nos quiere decir que una triyodotironina alta o elevada es un análisis en un análisis de la sangre suele ser indicativo de que el paciente tiene un hipertiroidismo. Y aparte que nuestro paciente puede presentar síntomas como ansiedad, pérdida de peso, temblores en las manos, aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para dormir, fatiga y baja tolerancia al calor. Ahora vamos a hablar sobre la prueba T4, que también conocida como la tiroxina, ¿no? Es el examen que mide la cantidad de hormonas T4 presentes en la sangre. Esta prueba permite diagnosticar enfermedades de la tiroides. La hormona T4, también conocida como tiroxina, es producida por la glándula tiroides y participa en el crecimiento y ayuda a controlar la utilización de los alimentos. La tiroides es una glándula pequeña, como ya hemos venido viendo, con forma de mariposa situada en el cuello y produce hormonas que regulan la manera en la que el cuerpo utiliza la energía. También juega un papel importante en la regulación del peso, la temperatura corporal, la fuerza muscular e incluso el estado de ánimo. La hormona T4 se encuentra en dos formas, ¿no? Unida a proteínas que transportan la hormona a través de la sangre y libre, aquellas que no están unidas a ninguna proteína. Ahora, los valores adecuados para la prueba de T4 libre, los rangos dependen del género y la edad de las personas. Para hombres y adultos, el rango adecuado es entre 1.0
a 1.65 nanogramos sobre decilitro y para mujeres adultas de 0.72 a 1.56 nanogramos sobre decilitro. Y como se viene mencionado anteriormente, esas varían en caso de mujeres con anticonceptivos. Les voy a explicar por qué está relacionado los anticonceptivos con las hormonas tiroideas y por qué varía mucho, ¿no?, sus resultados en caso de que una mujer esté con anticonceptivos. Bueno, la principal razón es porque la principal proteína transportadora de hormona tiroidea es la globulina fijadora de tiroxina, la TBG. Es una glucoproteína que se sintetiza en el hígado, donde los estrógenos aumentan su síntesis y disminuyen su depuración. Los anticonceptivos orales, debido a su componente estrogénico, incrementan las concentraciones de esta proteína transportadora y las de las proteínas transportadoras de yodo. La disminución inicial de tiroxina libre se compensa por el incremento de su secreción, con lo que se elevan las concentraciones totales de la hormona, pero las de la hormona libre. Bien, entonces, en pocas palabras, lo que quiero dar a entender es que los valores en mujeres que están recibiendo anticonceptivos son menores que los normales. ¿Por qué? Porque los estrógenos actúan en la proteína fijadora de tiroxina. ¿Y de qué manera actúan? Pues aumentando su síntesis y disminuyendo su depuración. Por lo tanto, esta proteína fijadora de tiroxina está más tiempo en la sangre, ocasionando una disminución de los niveles de la T3 y T4. Es por eso que varía, ¿no? En el caso de las mujeres que usan anticonceptivos, sus valores son menos. Y hay que tomar en cuenta esto, ya que los estrógenos actúan directamente en sus proteínas transportadoras. Ahora vamos a hablar sobre la prueba de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Este examen mide la cantidad de la hormona TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la cual es producida por la hipófisis o glándula pituitaria. La glándula pituitaria frecuentemente es llamada la glándula principal del cuerpo, pues regula muchas de las actividades de las glándulas endocrinas. La hormona TSH ordena a la glándula tiroides producir y secretar las hormonas tiroideas, o sea, mensajeros químicos, a la sangre. Y bueno, el médico solicita este examen para evaluar la función tiroidea ante la presencia de síntomas compatibles con hipertiroidismo o hipotiroidismo. El valor normal se encuentra entre 0,27 a 4,20 nanogramos sobre decilitro. Entonces, vamos a hablar sobre el perfil tiroideo. Como se dan cuenta, esta prueba de laboratorio, este examen, siempre se van a medir estas tres hormonas, ¿no? La TSH, la T4 y el T3. Entonces, si nosotros tenemos elevada una TSH y normal un T4 y un T3, estamos hablando de un hipotiroidismo leve, asintomático. Si tenemos una TSH alto, un T4 bajo normal, un T3 bajo normal, estamos hablando de un hipotiroidismo. Por consiguiente, si tenemos una TSH baja, un T4 normal, un T3 normal, estamos hablando de un hipertiroidismo leve asintomático. Y si tenemos una TSH baja, un T4 alto normal o una T3 alto normal, estamos hablando de un hipertiroidismo. Si tuviéramos un TSH bajo, un T4 bajo, un T3 bajo, pues nos representa falla tiroidea, ¿no? Y el hipotiroidismo secundario ocasionado por baja estimulación de la hipófisis o de la tiroides. Ahora, es justamente las alteraciones más importantes que se miden en este examen, ¿no? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas o ausentes en un hipotiroidismo y en un hipertiroidismo se encuentran aumentadas. Los síntomas para un hipotiroidismo son la depresión, fatiga, lentitud del habla, aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento, alteraciones de la piel, disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión y anemia. Y los síntomas en un hipertiroidismo son el insomnio, palpitaciones, taquicardia, temblor en las manos, nerviosismo, pérdida de peso, intolerancia al calor, caída de cabello, sudoración excesiva, diarreas y signos oculares. Pues la causa del hipotiroidismo es autoinmune, congénita, secundaria a la administración de yodo, secundaria a la reserción quirúrgica, una tiroidectomía, y un hipotiroidismo es autoinmune en la mayoría de los casos son enfermedades graves.
Otras causas son adenomas, inflamación de la tiroides o tiroiditis. El diagnóstico, pues en el hipotiroidismo, determinación de los niveles de las hormonas tiroideas en la sangre, y en el hipertiroidismo, determinación de los niveles de las hormonas tiroideas en sangre o estudios de imagen. El tratamiento en el hipotiroidismo es una sustitución de hormonal tiroidea y en el hipertiroidismo es un bloqueo de la función de la tiroides o administración de yodo radioactivo. ¿Requiere cirugía o no? Pues en el hipotiroidismo en caso de crecimiento de las glándulas tiroides en el bocio. Y en el hipertiroidismo actualmente es raro y es necesario en caso de adenomas o tiroiditis. Bien, y entonces con estos temas nos damos cuenta que es muy importante el examen de laboratorio del perfil lipídico y el perfil tiroideo, ya que nos ayudan a detectar ciertas enfermedades, ¿no? O algunos riesgos que se pueden ocasionar a la larga. Esto es todo, gracias.